este Dios tan lleno de compasión, de amor, de gracia, de bondad. Y gracias, Señor, por la misión que tú nos has dado de proclamar tu evangelio por toda la tierra, Señor. Perdónanos cuando no cumplimos esta misión con la eficacia con que debemos hacerlo, pero sino también sabemos que uno de los aspectos de esta misión es poder comunicar tu palabra, tu evangelio, con toda la claridad, con toda la fidelidad, con toda la relevancia, Señor, que tiene para el mundo en que vivimos. Y por ello, Señor, hemos querido apartar esta mañana, este sábado, para reflexionar juntos sobre cómo podemos mejorar nuestra manera de comunicar el mensaje del Evangelio por medio de la predicación en nuestras iglesias, en nuestra sociedad. Y pedimos, Señor, tu guía. Pedimos que utilices mucho a Daniel en sus exposiciones, Señor, y que nos des a todos nosotros, pues, mentes claras de la posibilidad de asimilar, Señor, todo lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Gracias por el privilegio de estar juntos, aunque sea por Zoom. Y ponemos este tiempo en tus manos, pidiendo, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu honra, para tu gloria y para la edificación de tu pueblo y la extensión de tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, antes de nada, por poder estar con vosotros. Es verdad que ha sido de los viajes más rápidos que he hecho en mi vida desde San Pedro a Galicia. Así que, en un sentido, esto es una maravilla. Después tiene sus partes negativas, pues como todo en este mundo, ¿no? Pero tiene esto de positivo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Ya desde hace muchos años comenzamos con el tema del taller a nivel nacional con Timoteo y algunos hermanos más. Y desde entonces ya algunos preveíamos que iba a ser una herramienta de muchísima bendición. Nosotros desde el principio en la provincia de Málaga también comenzamos con los círculos y bueno, la verdad que son tiempos muy enriquecedores. A veces llegamos renqueando por tener que madrugar un sábado más en los círculos, pero después salimos muy bendecidos y me imagino que esa será también vuestra experiencia por ahí, por Galicia. Así que gracias por poder seguir avanzando, por permitirme seguir avanzando en este tema del taller de predicación, de poder incidir en una predicación que sea fiel a la Escritura, relevante para la sociedad y expuesta con claridad, ¿no? Así que este tiempo me ha obligado a tener que seguir estudiando, incidiendo en algunas cosas. Así que la verdad que muy agradecido por poder estar con vosotros y bueno, tendremos tiempo de ir viendo este tema durante toda la mañana, ¿no? El tema de la claridad. Pero ahora vamos a Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 12, y vamos a tomar este pasaje para hacer unas cuantas reflexiones ahí que me parece que son importantes. Por lo menos a mí este pasaje es que me emociona, especialmente me emociona mucho. Desde hace muchos años. Yo entiendo que este es un pasaje muy clásico cuando hablamos de predicación, pero fue el que me vino, ¿no? a la mente cuando recibí vuestra invitación. Así que Nehemías capítulo 8, versículo 1 dice: se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía,
en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió amén y amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Hace un tiempo me inquietó bastante, y perdonad que empiece con esta nota de preocupación después de ver lo bonito de este pasaje, pero me inquietó el comentario que me hizo un chaval después de haber venido de un encuentro de jóvenes que había estado. Y me dijo: oye, esto ha sido buenísimo, hemos tenido 3 horas, 2 o 3 horas de alabanza. Imagínate si ha sido bueno que solo hubo 10 minutos de predicación. Y a mí esto me chirrió en ese momento. La verdad que mi preocupación no iba en el sentido de que se había dedicado mucho tiempo a la alabanza. Eso está perfecto. Ni tampoco la preocupación era que se hubiera dedicado poco tiempo a la predicación. Porque tú dices, bueno, 10 minutos. Pero si esos 10 minutos se aprovechan bien, se puede decir mucho. Lo que a mí me inquietó fue que este chaval daba la impresión de que la predicación era un mal menor, que había que aguantar, que había que soportar. Como que no había otro remedio que tener ese tiempo de predicación. Y me imagino que por él se hubiera prescindido de ese tiempo. Así que, bueno, se me olvidó decirle a Fernando si me habías permitido compartir. Fernando, se me pasó este detalle. Perdonad este despiste de un servidor. Vale. Bueno. Pues yo me pregunto esto, ¿no? Después del comentario de este chaval, yo me preguntaba, ¿tendrá sentido seguir hablando de predicación en estos tiempos?
cuando sabemos que a veces la predicación, tristemente, se desarrolla en un ambiente de manipulación, de charlatanería o simplemente de entretenimiento, ¿no? Y tendrá sentido hablar de predicación cuando realmente hay otras alternativas, otras opciones como los grupos pequeños, el teatro, los debates, los tiempos de compartir. Pues el tema me preocupa porque fijaros, ya en el año 1857 esta persona decía probablemente en el mundo, voy a cambiar probablemente en el mundo civilizado no haya sufrimiento tan agudo como la obligación de escuchar una predicación. El predicador es el pelmazo del siglo. Y fijaros que esto lo están diciendo en el año 1857. Imaginaros lo que alguno pues dirá hoy día, ¿no? Otros dicen la predicación no es más que un eco de un pasado olvidado. Pues yo quería ir a este pasaje de Nehemías, que yo sé que es un clásico cuando hablamos de predicación, pero como decía antes, a mí me emociona algunas de las frases que vamos a destacar ahora que están en este pasaje. El contexto ya lo conocemos, ¿verdad? El pueblo está cansado físicamente, habían conseguido terminar los muros en un tiempo récord de 52 días, habían tenido no solamente que trabajar, sino también defenderse. Seguramente estaban agobiados por la ansiedad de la presión que les causaban los ataques directos de los enemigos, ataques indirectos, burlas, intentar desviarlo de su objetivo, sembrar el pánico. Así que el cansancio era físico, el cansancio era emocional, el agobio por los enemigos de dentro que los habían, los enemigos de fuera que también los habían, hacía que el contexto en el que ellos se movieran fuera un contexto muy complicado. Pues en este contexto es cuando el pueblo dice que se reúne y le pide a Esdras que traiga el libro de la ley. Así que el primer punto que quiero compartir con vosotros es este: el lugar céntrico en el que Esdras y el pueblo coloca a la palabra de Dios. Y en este sentido, un par de reflexiones. La primera, eso lo hacen ellos porque eran sabedores de la autoridad y del poder de la palabra de Dios. Y por eso no recurrieron a otras alternativas que seguramente podrían haber tenido para animar al pueblo. No prepararon un ejército, no prepararon buenos arquitectos que les ayudaran, no se aliaron con los enemigos para ver si así se podía rebajar la tensión. Tampoco recurrieron a sus propias capacidades para dirigir. No hicieron uso de su influencia personal para conseguir buenos resultados. No echaron mano de gente sabia, de gente con cuya pericia se pudiera gestionar esta tensión. Ellos sabían que la autoridad no depende de la formación, no depende de los títulos, de los recursos que uno tenga a nivel personal. La autoridad es un don que viene del cielo y que se refrenda por una actitud de sometimiento a la palabra de Dios. Y es por eso que Esdras dedicó, como sabéis, y lo vemos en Esdras 7:10, dedicó su vida a investigar, a cumplir y a enseñar la palabra del Señor. Y por eso ellos pusieron la palabra en el centro. Podríamos decir hasta en el centro geográfico del pueblo, ¿no?
El Señor Jesucristo también dijo en aquella oración, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor también quería que la palabra fuera céntrica en la vida del pueblo. Santificar, apartarlos para que se concentraran en el Evangelio. Y lo segundo que veo en este punto es que pusieron la palabra en el centro, no solamente en el centro geográfico, sino también en el centro de la vida del pueblo. Ellos hicieron que todo se organizara para que la palabra de Dios quedara en el centro, pero también en el meollo, en el núcleo del corazón del pueblo. A mí me emociona mucho esta frase. Esdras abrió el libro a ojos de todo el pueblo. Cuando se abre el libro, es el momento de comprobar su poder, su autoridad. La palabra de Dios abierta, leída, meditada, se basta a sí misma para actuar en los corazones y promover los cambios necesarios, porque es el Espíritu Santo el que actúa a través de ella. Hoy en día se habla mucho de que la predicación, como decía antes, es obsoleta como método de aprendizaje. Es mejor recurrir a otros recursos, ¿no? Estudios en grupo, debate, teatro, participación de todos, como si la predicación fuera incluso algo negativo, ¿no? Ya os comentaba este comentario de este chaval, ¿no? Pues parece que Esdras no está de acuerdo con esto, ni Esdras ni el resto de personas que habían allí. Él abre el libro a ojos de todo el pueblo. Cristo también abrió el libro en un momento clave de la historia del pueblo, en un momento en el que él estaba llegando a instaurar su reino. Una de las primeras cosas que hace es abrir el libro en aquella sinagoga de su pueblo. Qué importante poner la palabra en un lugar céntrico. Esto es lo que hizo Pablo también. En Hechos 20:32 él dice, os encomiendo al Señor, os encomiendo al Kyrios y a la palabra que tiene poder, la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Qué importante acercar al pueblo, concentrarlo en la palabra del Señor, poner la palabra del Señor en un sitio realmente céntrico. Pero yo veo aquí también en segundo lugar, el lugar céntrico de los predicadores, de aquellas personas que estaban ahí para guiar al pueblo. Es muy importante cada aspecto de lo que vemos aquí en relación a la actitud, al trabajo de aquellos que tenían la responsabilidad de buscar el bien del pueblo. Lo primero que hicieron fue poner la palabra al alcance del pueblo. Estos predicadores no solamente leyeron la palabra, sino que se esforzaron en que el pueblo la entendiera. La Biblia de las Américas dice traduciéndola, aclarándola. Ellos tenían que traducir del hebreo al arameo, que era el idioma que ellos entendían después de vivir en el exilio. Así que la expresión explicar tiene que ver con el proceso, tiene que ver con un proceso que involucra la inteligencia para que el pueblo pudiera percibir, entender, discernir, considerar la palabra para después también poder actuar en consecuencia. Y yo estaba pensando, este es el trabajo más glorioso que cualquier predicador podría desear, poner las escrituras al alcance de aquellos que la necesitan. Esto es lo que justamente hemos visto antes en la persona de Pablo. Pablo los encomienda, los acerca a la palabra de Dios.
Hay un ministerio precioso, el ministerio de Wycliffe, que tiene su versión española, como sabéis, en Proel, la promotora de lingüística. Su trabajo es poner al alcance de cualquier persona, independientemente de su idioma materno, poner la escritura al alcance de cualquier persona. La autoridad de la palabra de Dios es delegada a su pueblo, unos enseñando, otros traduciendo, pero la idea es que el Señor delega autoridad en su pueblo para que podamos edificar la vida de aquellos que están bajo nuestro cuidado. Nosotros no tenemos autoridad inherente. La autoridad que tenemos es delegada por Dios. Y esto es lo que permite que la palabra de Dios llegue no solamente al oído, sino también al corazón. Nuestro trabajo es traducir, acercar, aclarar. Y ellos dieron una importancia prioritaria a desarrollar la inteligencia del pueblo en relación a la palabra de Dios. No manipularon sus sentimientos, no les intentaron manipular ni engañar, sino que ellos fueron honestos con ellos, queriendo que entendieran la palabra, la voluntad de Dios, y se limitaron a traducirla, a acercarla tal cual era la palabra de Dios y ponerla a su alcance. A mí hay algo que me preocupa últimamente y y no es que me preocupe la existencia de estas personas, sino la importancia que algunas personas le están dando a los preparadores personales, a los coaching, que están muy de moda hoy día, ¿no? Todos estos libros de autoayuda, toda esta psicología barata, todos estos vídeos que por WhatsApp a veces ya uno se cansa de recibir vídeos de estos con una musiquita muy tranquila, muy emotiva, estos mensajes que tienen más de humanismo que otra cosa, ¿no? Yo no estoy en contra de la psicología, ni muchísimo menos, pero ni de cosas que nos puedan ayudar a nosotros mismos. El problema es cuando sustituimos la autoridad de la palabra de Dios por estas cosas. John Piper dice, ahí tenéis la cita, toda predicación cristiana de la palabra de Dios debe ser una exposición y una aplicación del texto bíblico. Nuestra autoridad como predicadores enviados por Dios crece o disminuye en función de nuestra alianza manifiesta al texto de la Escritura. Así que lo primero que ellos hicieron fue esforzarse por poner la palabra al alcance del pueblo. Y lo segundo que hicieron es que se esforzaron por aplicar correctamente la palabra de Dios a sus circunstancias. Ellos fueron valientes, mostraron cómo debían manifestar que ellos habían entendido la palabra de Dios. Tenían que obedecer, tenían que celebrar las fiestas. Si leéis un poquito más allá del versículo 12, donde nosotros no hemos parado, veréis que ese era uno de los objetivos, que obedecieran la palabra de Dios y que celebraran la fiesta de los tabernáculos. Esa era sus circunstancias, tenían que celebrar. Estaban en ese momento del año en que tenían que obedecer la palabra en esas cosas concretas. Pues este es uno de los objetivos de la predicación expositiva. Ser pertinentes, ser relevantes, tener algo que decir que sea totalmente coherente con las circunstancias en las que vive el pueblo de Dios y la gente en general. Y cuando lo hayamos hecho, tenemos que pedir a la gente que actúe de manera que sea evidente el cambio en sus vidas y que quede manifiesto que el Señor ha hecho a través de su palabra una transformación en sus corazones.
Y estos talleres nos tienen que servir para esforzarnos, para ser eficaces en la relevancia, ser eficaces en la aplicación de la Escritura en nuestros ministerios. Por eso esforcémonos por conocer bien la situación del auditorio que tenemos por delante y después acerquemos la palabra del Señor a esas necesidades concretas. Nuestro alto llamado como siervos de Dios, como personas que predican la palabra, no es solamente informar, deslumbrar o impresionar a la gente, sino es formar y, como ya sabemos, también transformar a cada uno de los que nos están oyendo. Así que el lugar céntrico en el que colocaron la palabra de Dios, el lugar céntrico de la actitud del pueblo, o sea, perdón, del compromiso de los predicadores, en segundo lugar, y ahora en tercer lugar, que se me ha ido la vista a la diapositiva, el lugar céntrico de la actitud del pueblo. Así que, repito sin equivocación, el lugar céntrico de la palabra de Dios, el lugar céntrico de los predicadores y ahora también, muy importante, el lugar céntrico de la actitud del pueblo. Esto es muy importante también. Y aquí 4 cosas muy breves que la tenéis ahí delante. Cómo el pueblo se motivó en relación a la palabra de Dios. Es precioso, a mí me emociona cómo el pueblo demostró esta actitud de motivación, de tomar la iniciativa para que los escribas trajeran la ley y cómo estuvieron atentos, cómo se esforzaron por automotivarse ante la situación tan complicada que estaban viviendo, cómo ellos entendieron perfectamente la palabra de Dios. En este sentido, aquellos predicadores sí que tuvieron éxito en su cometido, hablaron con claridad, pusieron con claridad la palabra al alcance de la gente y la gente la entendió. No nos podemos quejar muchas veces de que tenemos predicaciones que no sean motivantes. Esto puede ser cierto, pero podemos motivarnos a nosotros mismos, aún en medio de las situaciones más negativas. Y ellos entendieron, porque hubieron predicadores que supieron guiarles y enseñarles, pero también porque ellos pusieron a funcionar una capacidad importante de nuestra inteligencia, que es la automotivación. Una vez una compañera de uno de los institutos de Cazorla donde nosotros vivíamos venía muy ofuscada porque decía, los padres, los alumnos siempre se están quejando de que no están motivados, de que no están motivados, de que no están motivados. Y yo les digo, decía ella, y yo les digo que las personas inteligentes tienen una capacidad para automotivarse. Aunque los demás no te motiven, tú te puedes motivar a ti mismo. Así que esto es algo que vemos aquí también. Ellos entendieron perfectamente la palabra. Y ahora se automotivan, se mueven a la obediencia de una manera práctica. Así que ellos no se quedaron en buenas intenciones, sino que llegaron a obedecer. Sabían lo que habían hecho mal y estaban dispuestos a poner remedio. Y en cuarto lugar, como ellos se gozaron por la obediencia a la palabra de Dios. Qué bueno que también tengamos en cuenta el trabajo, la autoridad de la palabra, el trabajo importante de los predicadores, pero también la importancia de que como oyentes respondamos adecuadamente a la palabra del Señor, motivándonos a nosotros mismos, intentando entender el texto, obedeciendo la palabra y gozándonos en la palabra también. Hoy en día, y vamos terminando, hoy en día nos movemos en medio de muchísimos conflictos en las iglesias, conflictos personales, familiares, matrimoniales, eclesiales.
Y yo me preguntaba, ¿qué valor práctico tiene el contenido de la palabra de Dios y su aplicación en esas situaciones reales y prácticas en las que nos vemos envueltos? Promesas rotas, pactos incumplidos, matrimonios rotos. Porque para nosotros la autoridad de la Escritura es papel mojado. Y en esos momentos Esdras abrió el libro. Y yo me pregunto, ¿qué abrimos nosotros? ¿Qué abrimos nosotros ante nuestros problemas? ¿Qué abrimos nosotros con nuestro cónyuge cuando surgen dificultades? ¿Qué abrimos nosotros cuando hay conflictos con los hijos? ¿Qué abrimos nosotros como maridos, como esposas, como amigos, como hermanos? Abrimos la tele, abrimos las revistas deportivas para evadirnos un poco, abrimos internet. Cristo abrió las Escrituras, como decíamos antes, en un momento clave de la historia de este mundo. Dios el Padre abrió la Escritura, puso delante de nosotros a la persona del Hijo, que es la palabra de Dios, para que nos pudiera llegar la luz de la palabra. ¿Qué abrimos nosotros? ¿Nos esforzamos para que la palabra llegue con claridad a nuestros hermanos en momentos de dificultad? ¿Nos esforzamos para que sea la palabra la que tenga el lugar céntrico en nuestras vidas? ¿Nos esforzamos como predicadores en que nuestro trabajo también sea importante? ¿Nos esforzamos para que la gente reaccione a la palabra de Dios de una manera correcta? Aquí tenemos en Nehemías 8 tenemos una predicación realmente de éxito. Charles Simeon, que sabéis que fue un gran hombre de Dios y un maestro de predicadores. Ese fue un poco nuestro precedente en el año 1800 y pico. Él decía que su propósito al predicar era humillar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. Yo creo que estos tres objetivos se cumplieron en Nehemías 8. La gente reconoció su pecado, reconocieron sus meteduras de pata, exaltaron al Salvador, dedicaron tiempo a poner a Dios en el lugar donde tendría que haber estado siempre y promovieron la santidad. Obedecieron, se acercaron al Señor. Así que el Señor nos ayude para que podamos decir, como este hermano, en la tarea del predicador cristiano, el gran esquema e intención es restaurar el trono y el dominio de Dios en las almas de los hombres, mostrar con los colores más vivos y proclamar en el lenguaje más claro la maravillosa perfección, oficios y gracia del Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude como predicadores a mostrar, como dice aquí, con los colores más vivos y proclamar en el lenguaje más claro la gloria de Cristo. Y para ello, pongamos en lugar céntrico la palabra de Dios, pongamos en lugar céntrico también nuestro trabajo y hagámoslo bien por la importancia que tiene, y demos también un lugar céntrico a la reacción, a la actitud de aquellos que nos oyen, para que les llevemos a una vida de santidad. Que el Señor nos bendiga.